El día de hoy cumplimos un año de gobierno. Y hablando de educación, es un aguante grande realmente. Quiero empezar por agradecer a Carolina Báez por habernos acompañado este año. Sabemos el gran trabajo que está haciendo aquí en la zona y lo importante que son los avances educativos, por ejemplo, en interculturalidad que se están haciendo ahora. En realidad hay mucho que decir, mucho que hablar. Lo que sí les puedo ofrecer es que no vamos a hacer ningún informe de lo que hemos realizado, porque este es un evento de diálogo, este es un evento para escucharles. Pero sí quiero presentar algunas reflexiones. En primer lugar, un mensaje del ministro Van der Falconi y luego también algunas reflexiones sobre la importancia de trabajar por un acuerdo nacional por la educación. El ministro nos manda este mensaje. Para avanzar al futuro, Ecuador necesita una educación de calidad y una revalorización docente. La calidad educativa es el resultado de un proceso de acompañamiento pedagógico y fortalecimiento de derechos. Requiere estándares elevados, un uso adecuado de recursos y pertinencia de contenidos. Nuestra educación mejorará su calidad si incluye derechos, saberes ancestrales, aspectos ambientales, conexión con el trabajo, artes, agenda digital, acompañamiento pedagógico, innovaciones curriculares y evaluación como herramienta de retroalimentación. Pero no estaría completa si es que no se preocupara de generar una adecuada relación con la sociedad. Invitamos a la sociedad ecuatoriana y a todos los sectores que la componen a un acuerdo nacional por una educación de calidad. Probemos otro. A veces son incompatibilidades con quien habla. No, el celular está allá. Le echamos la culpa a la tecnología, no funcionó. Voy a seguir leyendo el mensaje del ministro. Invitamos a la sociedad ecuatoriana y a todos los sectores que la componen a un acuerdo nacional por una educación de calidad, universalizada y actualizada en un entorno digno y protegido de la violencia. Solo así se formará una ciudadanía nueva. Debemos innovar la educación estableciendo prioridades, pero siendo flexibles. Como la calidad, por definición, es una propiedad, como sociedad debemos medir y evaluar la calidad educativa con distintos criterios. Entonces habrá que fortalecer el proceso de acompañamiento pedagógico y el fortalecimiento de derechos para alcanzar la máxima calidad de la educación. Este acuerdo nacional implica un consenso sobre cómo debe ser la nueva unidad educativa ecuatoriana. Su infraestructura debe ser apropiada para el estudio, cómoda y segura, así como pertinente al territorio. La escuela que queremos necesita docentes motivados y capacitados. La relevancia de los contenidos curriculares y la comunicación estudiante-docente son esenciales en la nueva unidad educativa. Como la educación es un proceso de toda una vida, debe haber engranajes alineados entre la primera infancia y la educación inicial, entre la educación inicial y la educación básica. La educación básica y el bachillerato deben engranar con el trabajo. El bachillerato también debe estar engranado a la educación superior. Institutos técnicos y tecnológicos, escuelas politécnicas y universidades. La nueva unidad educativa que todos queremos debe ser práctica y crítica. Además, según nuestra Constitución, la educación debe ser gratuita y ofrecerse en cualquier momento de la vida. Un acuerdo nacional no puede dejar de lado los aspectos de eficiencia y eficacia en la inversión social. Van der Falconi Benítez, ministro de Educación. Y ahora
Gracias, comparto ese reconocimiento a esas sabias palabras. Y ahora algunas reflexiones. La primera, este acuerdo nacional, este diálogo, no es convocado solo por el Ministerio de Educación. Es convocado en el ámbito institucional por el MIES, que tiene a cargo el desarrollo infantil, por supuesto por el Ministerio de Educación y por el CENESID, que tiene la responsabilidad con las universidades, porque la educación es un continuo. Por otro lado, es convocado conjuntamente con la red de maestros, porque no es solo la institucionalidad, sino el esfuerzo organizativo de las y los docentes. Es convocado desde la educación particular. No es solamente participante, sino convocante, porque el diálogo viene de todos los espacios desde los cuales construimos juntos la educación ecuatoriana. Y es convocado desde la niñez y la adolescencia. Y es convocante el Consejo Consultivo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes. La presencia de Melissa aquí no es una presencia cualquiera. El diálogo y escucharles a los chicos y las chicas es fundamental. Es más, Melissa, quisiera decirte un secreto, pero que no escuche nadie acá. Tú y tus compañeros y todos y todas quienes están en el sistema educativo son de este siglo. Ustedes son de este siglo. Sus profesores, sus padres, sus autoridades, todos somos del siglo pasado. ¿Qué hacemos los del siglo pasado queriendo decirles a los de este siglo lo que hay que hacer? Son ustedes los dueños de este siglo, son ustedes los que tienen que decirnos a nosotros cómo apoyarles. Por eso, amigas, amigos, estamos desarrollando conjuntamente con este acuerdo nacional y este diálogo con todos los sectores, un diálogo específico de chicos y chicas, sin adultos. Un diálogo entre ellos para escucharles y para poder recoger sus ideas. Imagínense ustedes cuando queremos enfrentar problemas tan grandes como son las violencias en el sistema educativo o la violencia sexual en el sistema educativo, imagínense tratando de resolverlos desde los adultos. Son los chicos los que están ahí, son los chicos los que conocen el problema, son los chicos y chicas los que ponen las alertas y son los que ponen y nos ayudan a poner las soluciones. Es un tema fundamental realmente. En este evento, nosotros les invitamos a que nos aporten o que aportemos juntos sobre varios temas. De hecho, vamos a trabajar 8 temas, solamente los voy a resumir de manera rápida. Pero recogiendo la última reflexión del ministro, quisiera decir que quizás uno de los acuerdos más importantes que tenemos que lograr, yo sé que tenemos que escuchar, pero aquí propongo, es un pacto fiscal por la educación ecuatoriana. Que nunca falten los recursos para la educación. Creo que es algo en el cual seguro nos vamos a poner de acuerdo. Porque sabemos que somos un país que tiene limitaciones. Porque sabemos que hay voces que promueven la educación y voces que piensan que son elementos secundarios, sobre todo voces neoliberales. Y entonces quizás es importante que el país lo primero que diga es, si no se invierte en la educación, el país no va adelante. Solamente como una idea de las cosas que pueden salir en esta reunión. Les hemos invitado a trabajar en 8 temas, no porque sean los únicos, pero sí son totalmente vigentes. El primero, sin duda, es la calidad de la educación. Todos sabemos muy bien que calidad de educación se revierte en un solo punto, que es aprendizaje. Si no hay aprendizaje para la vida, para el trabajo, no hay calidad. Podemos tener los mejores elementos, pero sin aprendizaje no se avanza. Les invitamos a discutir y a que nos ayuden a pensar sobre cómo avanzar realmente en el aprendizaje, en los logros de aprendizaje, en la presencia de cada persona, porque el yo es fundamental en la educación. Por supuesto, el aprendizaje para la vida, por supuesto, el aprendizaje para el trabajo. Hay muchas aristas sobre los temas de calidad y quizás una de las más importantes es justamente el aula, porque en el aula es donde se construye el aprendizaje. El aula entendida no solamente como las 4 paredes, el aula entendida como los momentos de interacción que permiten que las chicas y chicos ganen, si es que los adultos que nos representan, docentes, las y los docentes,
dan esa cabida para ese aprendizaje. Porque ustedes saben que lo más importante es aprender a aprender. Porque eso sí, no nos quita nadie. Una fórmula nos pueden quitar, pero el aprender a desarrollar fórmulas nadie nos podrá quitar. Un segundo punto al cual les invitamos a que participen en la discusión, y que es justamente el grupo 2 de trabajo, es la nueva escuela. La nueva escuela quiere decir cuál es el entorno más propicio para el aprendizaje. Desde la infraestructura, desde las mismas condiciones, no sé, espacios hexagonales en vez de cuadrados, adaptaciones a nuestras condiciones culturales, transparencia. Hay procesos educativos, yo los he visto, donde todos los espacios son transparentes y todas las paredes son transparentes, todas. ¿Ya? No hay cabida para la intransparencia, incluso en el ambiente físico. No se diga para las inclusiones de chicas y chicos con discapacidad. En uno de los eventos de los chicos que hacíamos, estábamos con Carolina, qué impresionante ver cómo el grupo de chicos y chicas que son sordos se nos comunicaban con un baile absolutamente rítmico, fenomenal, porque el entorno tiene que ser apropiado. Ayúdenos con la discusión de qué debe ser la nueva escuela. El tercer punto fundamental es la educación inicial y el desarrollo infantil, o la conjunción de los dos elementos, porque no son opuestos, son elementos que se conjugan entre sí. Está totalmente demostrado que donde hay estimulación y desarrollo infantil, el desarrollo cerebral y la capacidad de aprendizaje es mucho mayor para toda la vida. Y donde no lo hay, es bien difícil cerrar brechas después con manejos conceptuales e intelectualizantes. Es fundamental la educación inicial y es algo que en el país todavía estamos avanzando. Todavía las coberturas que tiene el Ministerio de Educación están alrededor del 50%. Las coberturas que tiene el MIES del desarrollo infantil están alrededor del 35%. ¿Cómo hacemos para fomentar este elemento del desarrollo infantil y la educación inicial? Un cuarto grupo de trabajo es la educación intercultural, con todas sus aristas y con todas las discusiones que deben darse, porque no son fáciles. Es totalmente necesario que se desarrolle un sistema y un modelo de educación intercultural bilingüe, pero este no puede ser sectorial, aislado, separado. Y no es de interculturalidad que solamente nuestros pueblos y nacionalidades estudien en el ámbito de sus culturas y el resto de la educación y la educación mestiza no la tome en cuenta. Es fundamental que discutamos cómo incorporamos nuestros saberes ancestrales en toda la educación. Que, por ejemplo, no nos hagan creer en la educación que en el país no existen estaciones, que somos un país sin estaciones, porque somos un país donde estas no están marcadas, y como no están marcadas, nosotros no somos disciplinados. Yo no sé si han oído eso, yo lo oí en la escuela. Ya, solo en los países donde hay invierno y entonces tienen que tener su duro trabajo, son disciplinados, no nosotros que como tenemos los productos todo el año, ¿no es cierto? ¿Han oído eso? No es cierto. Nuestra sabiduría ancestral nos enseña que con la sola observación de nuestra propia sombra nos damos cuenta de los grandes momentos del año. Que podemos orientarnos en el tiempo y en el espacio simplemente entendiendo al Taita Inti. Eso tenemos que incorporar, tenemos que hacerlo, tenemos que trabajarlo en toda la educación, no solamente en la educación intercultural bilingüe. Ayúdenos con ese tema, por favor. El quinto grupo, o el quinto tema, es educación para personas con necesidades especiales. Y decimos ya ahora con especialidad asociadas o no a la discapacidad. O sea, todo tipo de necesidades especiales que puedan haber, todas las inclusiones necesarias. En el país hemos dado avances muy grandes y está absolutamente prohibido, ya es delito que no se acepten a chicos y chicas con condiciones especiales en la educación, pero todavía no sabemos cómo trabajar con ellos. Todavía nos hace falta y entonces tenemos que ver cómo desarrollamos eso para poder tener discusión válida también en el tema de la nueva escuela. La articulación entre bachillerato, trabajo y educación superior.
absolutamente necesario. Gracias a quienes están aquí del ámbito universitario, porque tenemos que discutir esto y tenemos que trabajarlo. Está bien soñar con un país en el que todos podamos acceder a la universidad, pero no es cierto que todos accedemos a la universidad. Tenemos que tener una educación de calidad y suficiente también para aquellos que sin acceder a la universidad accedan a un mundo de trabajo con capacidad, con preparación, con grandes dosis de cultura. Porque no es inválida la educación técnica, es una maravilla. No es mala la educación de los institutos tecnológicos, es totalmente necesaria. Es más, también aquí que compartimos secretos del día de hoy, no es que mientras más nivel universitario, más gana, más se gana, lo digo por experiencia propia. No, los niveles medios, intermedios, son muy importantes, son extremadamente importantes en el proceso de formación. Discutamos la relación entre bachillerato, trabajo y universidad, fundamental. Y hay un elemento que es importantísimo. Nosotros tenemos una altísima cobertura de educación básica. Nos acercamos al 98%, casi universal. Pero cuando entramos al bachillerato baja al 73%. O sea, 1 de cada 3 de nuestros chicos y chicas que están estudiando terminan la básica y no entran al bachillerato o dejan el bachillerato. No es malo el número 73% comparativamente con otros países, pero no debe ser. Entonces, esa discusión también está ahí en pie para los grupos de trabajo. Ya faltan 2 temas nada más. El tema 7º es la educación para personas con escolaridad inconclusa. Nuestra Constitución se atrevió a decir que la educación mínima de cada ecuatoriano y cada ecuatoriana tiene que ser el bachillerato. Y está muy bien, es una gran aspiración, pero tenemos que lograrla. No es solamente para aquellos quienes están en edad escolar, es necesario que desarrollemos sistemas creativos, nuevos, ágiles, rápidos, para poder nivelar en bachillerato a toda la población. ¿Se imaginan ese maravilloso sueño? Déjenme decirles que en este momento tenemos ya 200.000 personas inscritas en los procesos del Todos ABC. Y eso no es un logro del ministerio, solamente hubo que llamar, solamente hubo que convocar y la gente llegó. Salió de debajo de las piedras. Porque todo el mundo tiene el anhelo de la educación y la educación tiene que ser para toda la vida y en cualquier momento de la vida. Por eso hay una mesa especial para conversar sobre la educación para personas con escolaridad inconclusa. Vean ese anhelo nacional. Lo conmovedor que es, al inicio de este año graduamos 18.000 personas de bachilleres, ya por fuera de las edades escolares. No saben la emoción que eso significa. Es impresionante, porque cada persona gana y todo el país gana. Es una ganancia total mutua. Y finalmente, y no podía ser dejado de lado, porque ha sido un tema central de la acción del Ministerio de Educación este año, los derechos en el sistema educativo. No puede haber educación sin derechos. No puede haber educación en un ambiente de violentación de derechos. No puede permitirse ni un solo caso de violentación de derechos. Tiene que haber 0 tolerancia. Pero no es un trabajo fácil. No es un trabajo simple. Es un trabajo que tiene muchísimas aristas. Implica una gran decisión como la ha tenido el ministro Van der Falconi. Pero a su vez tenemos que trabajar en todos los ámbitos, porque finalmente es el ámbito de la cultura. Es el ámbito de la costumbre. Es el ámbito de lo que pensamos y hacemos todos, porque en realidad en la educación se refleja lo que ocurre en toda la sociedad. Y todos sabemos muy bien que los niveles de violencia que se ven en el sistema educativo son reflejo, lamentablemente, incluso de las situaciones de violencia doméstica. Por eso es tan importante que tratemos de este tema. Como ven, les hemos convocado a trabajar desde algunos temas, pero no dejen de decirnos otros temas aunque no estuvieran aquí. No dejen de hablarnos de que es necesario que haya educación en cada rincón y que haya unidades educativas en cada comunidad. Díganoslo, nos lo han dicho, pero vuélvanoslo a decir. Porque ahora creemos que no hay que trabajar con modelos concentradores, sino con modelos de redes en las cuales articulemos los servicios educativos de todos quienes prestamos, públicos y privados, ayudándonos mutuamente.
para todos cubrir así el territorio y hacer que nadie se quede sin educación. Realmente muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos un trabajo muy grande que hacer y vamos a construir este acuerdo nacional. Y no se olviden del Pacto Fiscal por la Educación. Muchas gracias. El gobierno de todos.